Bien, pues en este disco voy a seguir dando lectura al libro Organizado para hacer la voluntad de Jehová, de la editorial Watchtower de los Testigos de Jehová. Este libro es un libro publicado y dirigido a los Testigos de Jehová. Bien, pues comienzo con el capítulo número 7, que se titula Reuniones que incitan al amor y a las obras excelentes. Qué bueno es que se programe reuniones en las que los cristianos podamos adorar a Dios y recibir alimento espiritual regularmente. Es importante que todos, seamos jóvenes o mayores, nos reunamos para escuchar la palabra de Dios y así aprendamos qué pide el Creador de nosotros y cómo podemos servirle. Así lo hicieron los miembros del antiguo pueblo del pacto, la nación de Israel. Mediante Moisés, Jehová les dio el siguiente mandato que debían cumplir cada 7 años en la fiesta de las cabañas. Congrega al pueblo, los hombres y las mujeres y los pequeñuelos, y tu residente forastero que está dentro de tus puertas, a fin de que escuchen y al fin de que aprendan, puesto que tienen que temer a Jehová el Dios de ustedes y cuidar de poner por obra todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 31:12. Es obvio que en la actualidad el propósito de congregarse es, al igual que entonces, escuchar, aprender y ser enseñados por Jehová. Isaías 54:13. En el antiguo Israel, las reuniones en las que se rendía adoración eran siempre ocasiones gozosas, tal como se refleja en estas palabras de David. Me regocijé cuando estuvieron diciéndome, vamos a la casa de Jehová. Salmo 122:1. El apóstol Pablo aludió a otra razón por la que nos produce gozo congregarnos con los siervos de Jehová. Considerémonos unos a otros para incitarnos al amor y a las obras excelentes. Hebreos 10:24. Las reuniones de congregación brindaban a los primeros cristianos la oportunidad de conocerse mejor, animarse y fortalecerse. Así sucede hoy día cuando los testigos de Jehová nos reunimos para adorar a nuestro Dios. Reuniones de congregación. La Biblia pone de relieve el valor de reunirse para adorar y alabar a Jehová. Salmo 26:8 y 12, Mateo 18:20. Los que abrazaron la verdad en el Pentecostés del año 33 era común, no tomaron este asunto a la ligera. Se dedicaban de continuo a la enseñanza de los apóstoles y día tras día asistían constantemente y de común acuerdo al templo. Hechos 2, 42 y 46. Más adelante, cuando los cristianos se reunían, leían los escritos inspirados, entre ellos las cartas de los apóstoles y otros discípulos. 1 Corintios 1, 1 y 2, Colosenses 4:16, 1 Tesalonicenses 1:1, Santiago 1:1. También oraban juntos. Hechos 4 del 24 al 29 y Hechos 20:36. Relataban experiencias del campo misional. Hechos 11 del 5 al 18, 14 del 27 al 28. Analizaban las doctrinas bíblicas y el cumplimiento de las profecías inspiradas y recibían instrucción sobre la conducta cristiana
y la devoción piadosa. Además, a todos se les animaba a proclamar las buenas nuevas con entusiasmo. Romanos 10, 9 y 10, Primera de Corintios 11 del 23 al 26, Primera de Corintios 15, 58 y Efesios 5 del 1 al 33. En nuestros días, las reuniones cristianas siguen en muchos aspectos la pauta establecida en tiempos apostólicos. Obedecemos la exhortación inspirada que se encuentra en Hebreos 10:25 de no abandonar el reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino animarnos unos a otros y tanto más al contemplar que el día se acerca. Para afrontar con fortaleza espiritual e integridad cristiana las dificultades que se nos presentan en los últimos días de este malvado sistema de cosas, necesitamos el estímulo constante que ofrece las reuniones. Romanos 1, 11 y 12. Como en los días de Pablo, los cristianos de la actualidad vivimos en medio de una generación torcida y aviesa, pero repudiamos la impiedad y el espíritu mundano de este sistema de cosas. Filipenses 2, 15 y 16, Tito 2, del 12 al 14. ¿Dónde podríamos estar mejor que en las reuniones del pueblo de Jehová? Salmo 84, 10. ¿Y qué podría hacernos más provechoso que oír hablar de la palabra de Dios? Jehová es la generosa fuente de alimento espiritual nutritivo. Salmo 145, 14 y 15. Y lo suministra a su debido tiempo a través de su Hijo y del esclavo fiel y discreto. Mateo 24, 45. ¿Cómo se sirve dicho alimento a cada miembro de la organización? Una de las formas es mediante las diversas reuniones de congregación que se celebran todas las semanas. Veamos en qué consisten estas reuniones y qué beneficios obtenemos al incitarnos al amor y a las obras excelentes con regularidad. Estudio de la Atalaya. La revista La Atalaya, anunciando el reino de Jehová, es el medio principal de mantener al pueblo de Jehová bien abastecido de oportuno alimento espiritual. Ciertos artículos de esta revista contienen enseñanza especial basada en la palabra de Dios y están concebidos para estudiarlo con la congregación. Toda la semana se analiza cuidadosamente uno de ellos en el estudio de la Atalaya, lo que estimula el corazón y la mente de los miembros de la congregación y la vigoriza en sentido espiritual. Los artículos de estudio presentan temas muy variados. Con frecuencia muestran la aplicación de los principios bíblicos a la vida diaria e infunden fuerza a los cristianos para que eviten el espíritu del mundo y la conducta impura. Primera de Corintios 2:12. En las páginas de la Atalaya también se aclaran doctrinas bíblicas y se analiza el cumplimiento de profecía según lo va revelando Jehová, lo que permite que todos nos mantengamos al día con la verdad y permanezcamos en la senda de los justos. Salmo 97:11 y Proverbio 4:18. Asistir al estudio de la Atalaya y participar en él contribuye a que nos regocijemos en la esperanza del nuevo sistema de cosas justo de Jehová. Romanos 12:12, 2 de Pedro 3:13. Nos ayuda a manifestar el fruto del Espíritu en nuestra vida
y a no perder nunca el deseo intenso de servir a Jehová con celo. Gálatas 5, 22 y 23. También fortalece nuestra fe para aguantar las pruebas y edificar un fundamento excelente para el futuro, a fin de que logremos asirnos firmemente de la vida que realmente lo es. Primera de Timoteo 6:19, Primera de Pedro 1, versículos 6 y 7. Es evidente que la información que se analiza semana tras semana en el estudio de la Atalaya es de suma importancia. Nos ayuda a crecer espiritualmente, a vivir la verdad de la palabra de Dios, a armonizar nuestra vida con las enseñanzas de la Biblia y a mantener la unidad espiritual con nuestros hermanos de toda la tierra. ¿Qué puede hacer cada uno de nosotros para aprovechar al máximo ese estudio? Preparar la lección de antemano, buscar todos los textos y ofrecer comentarios en la reunión. La participación hará que los puntos analizados nos cause una impresión más profunda y graben la verdad en nuestro corazón. Al mismo tiempo, otros hermanos se beneficiarán de escuchar nuestras expresiones de fe y esperanza. Si prestamos atención a los comentarios de los demás, obtendremos el máximo provecho de cada estudio semanal. El estudio de la Atalaya nos ayuda a mantenernos fuertes en sentido espiritual y firmes en la fe. No deberíamos verlo como algo rutinario. Nadie debería perderse este importante medio que Jehová ha dispuesto para fortalecer a todos los que se relacionan con la congregación cristiana. Bien, pues reunión pública. La reunión pública por lo general se celebra junto con el estudio de la Atalaya, pero difiere de este en el método utilizado para presentar la información, puesto que mientras que el estudio de la Atalaya consiste en un análisis por preguntas y respuestas con participación del auditorio, en la reunión pública se ofrece un discurso sobre un tema bíblico. Dichas conferencias contribuyen significativamente a satisfacer las necesidades espirituales tanto de los nuevos como de los que ya son miembros de la congregación. Hechos 18:4 y también Hechos 19:9 y 10. Debemos invitar a esta reunión a las personas interesadas y al público en general, pues es una buena forma de que obtengan conocimiento básico de la Biblia. La reunión pública nos ayuda a todos a tener muy presente las enseñanzas cristianas y nos estimula a perseverar en el servicio del reino. En la reunión pública se tratan una diversidad de temas bíblicos. Los discursos abarcan doctrinas y profecías, así como principios y consejos relativos a la moralidad cristiana, la vida familiar, el matrimonio y las situaciones que afrontan los jóvenes. Algunos discursos se centran en las maravillosas obras creativas de Jehová. Otros ponen de relieve la fe, el valor y la integridad de diferentes personajes bíblicos y destacan las lecciones que podemos extraer. La reunión pública verdaderamente nos proporciona alimento espiritual, informativo y estimulante. Para sacar el mayor provecho de dicha reunión, es imprescindible que asistamos regularmente. Prestemos atención, busquemos los textos citados por el orador y sigamos la lectura y explicación que él haga de tales textos. Lucas 8:18.
Así nos familiarizaremos con el orden de los libros de la Biblia y aumentará nuestro conocimiento de ella. De ese modo, nos aseguraremos de todas las cosas que se analizan en la reunión y estaremos decididos a adherirnos a lo que aprendemos, a aplicarlo a nuestra vida. Primera de Tesalonicenses 5:21. La congregación tendrá un discurso público toda la semana, siempre que haya suficientes oradores. Con la ayuda de los que pertenecen a congregaciones cercanas, normalmente se logra ese objetivo. Si hay escasez de oradores en la zona, se pronunciarán los discursos con la mayor frecuencia que sea posible. Cristo, sus apóstoles y los demás discípulos celebraron reuniones públicas similares a las que se llevan a cabo hoy día en las congregaciones de los Testigos de Jehová. Jesús fue sin duda el mejor orador de todos los tiempos. De él se dijo: jamás ha hablado otro hombre así. Juan 7:46. Jesús se expresaba con autoridad de tal forma que quienes lo escuchaban quedaban atónitos. Mateo 7:28 y 29. Los que tomaron en serio su mensaje recibieron muchos beneficios. Mateo 13:16 y 17. Los apóstoles siguieron el ejemplo de Cristo. En Hechos 2, del 22 al 36, leemos el conveniente discurso pronunciado por Pedro en el Pentecostés del 33 era común, el cual impulsó a actuar a mucha gente. Más adelante hubo también quienes se beneficiaron del discurso de Pablo en Atenas, Hechos 17 del 22 al 34. De igual modo, en nuestros días, millones de personas se benefician de la reunión pública que se celebra semanalmente en las congregaciones, así como de los discursos públicos que se presentan en las asambleas de circuitos, de distritos nacionales e internacionales. Se espera que demos todo nuestro apoyo a esta reunión. Bien, pues paso a la reunión de servicio. La reunión de servicio se centra en nuestro ministerio del campo. Nos prepara para tener una participación plena en la obra de predicar las buenas nuevas, hacer discípulos y declarar la ejecución inminente del juicio divino. Mateo 28:20, Marcos 13:10, 2 de Pedro 3:7. Esta obra se efectúa en gran medida hablando con las personas individualmente y facilitándoles publicaciones bíblicas. Ahora bien, el hecho de que apliquemos los principios justos de Jehová a nuestra vida influye de forma directa en la eficacia de nuestro ministerio del campo y en el fruto que producimos. Esto está en Mateo 13:23, Juan 15:8. De ese modo demostramos que los consejos de la Escritura dan buenos resultados. Por lo tanto, es pertinente que en la reunión de servicio se trate todas estas facetas de nuestro servicio a Dios. Nuestro Ministerio del Reino incluye todos los meses el programa de las reuniones de servicios semanales. A través de la congregación, usted recibirá un ejemplar de dicha publicación. Cuando llegue un número nuevo de nuestro Ministerio del Reino, el superintendente presidente analiza cuidadosamente su contenido y asigna las diferentes partes de la reunión a hermanos capacitados. También puede encargarle dicha tarea a otro anciano. Las intervenciones en la reunión de servicio se asignan a ancianos o a siervos ministeriales capacitados. Estos hermanos se esforzarán por exponer las ideas tal como están bosquejadas en nuestro Ministerio del Reino, sin añadir otra información.
Eso significa que tienen que estudiar detenidamente la sesión asignada para determinar cuáles son los puntos principales y cómo presentarlo para que los hermanos lo entiendan y recuerden. También reflexionará en las aplicaciones prácticas a su congregación. Aunque hay diversos modos de exponer con eficacia las ideas, en ningún caso debe quedar eclipsada por el método de presentación. Las demostraciones no deberían ser representaciones teatrales con numerosos accesorios. Se usarán marcos de circunstancias naturales, tales como una escena en el lugar de trabajo, una visita de casa en casa, un estudio bíblico o una conversación familiar. Los marcos de circunstancias deben ser comunes en la localidad para que los publicadores se identifiquen con ellos. Se puede pedir a los publicadores bautizados ejemplares, así como a sus hijos pequeños, si están bien enseñados, que intervengan en ciertas sesiones del programa. Por ejemplo, pudieran realizar demostraciones, ser entrevistados o relatar sus experiencias. Si a usted le brinda la oportunidad de participar, tenga presente que ello forma parte de su servicio a Jehová y cumpla su asignación con gozo y con esmero. Todo cristiano debería tener el deseo sincero de animar con su ejemplo a otras personas a seguir a Jesucristo como testigos dedicados de Jehová. Por ello, el programa de reunión de servicio se prepara con los siguientes objetivos. Primero, estimularnos a participar en el ministerio público al mayor grado posible, sea de casa en casa, en las calles o en cualquier otro lugar donde haya gente, y a mejorar nuestra presentación de las buenas nuevas. Segundo, enseñarnos a revisitar a las personas que mostraron interés o aceptaron publicaciones bíblicas. 3. Motivarnos a dedicar tiempo a conducir estudios de la Biblia y dirigir a los estudiantes a la organización. Cuarto, ofrecernos ideas para dar testimonio informal. 5. Mostrarnos cuál es la mejor manera de ayudar a los nuevos, a nuestros hijos y a otros niños o jóvenes a llegar a ser discípulos dedicados. Les resultará útil examinar antes de las reuniones el programa que aparece en nuestro Ministerio del Reino. En ocasiones, este incluye artículos que han salido en diversas publicaciones de los Testigos de Jehová. Si estudia la información de antemano, no solo aprenderá mucho, sino que también estará preparado para comentar en las sesiones del programa que requieran participación del auditorio. Cuanta más información absorba en la reunión de servicio, más eficaz será usted en su ministerio. Cuando todos los miembros de la congregación asisten con regularidad a la reunión de servicio, el resultado es que se trabaja en unidad. Puesto que cada testigo bautizado es un ministro de las buenas nuevas, la asistencia a dicha reunión es esencial para cumplir la comisión cristiana. También resulta muy útil para quienes desean ser siervos dedicados de Dios. Incluya la asistencia a esta reunión en su horario semanal de actividades. Este tipo de reuniones no son algo nuevo, tienen un sólido precedente bíblico. Antes de enviar a sus discípulos a predicar,
Jesús les detalló qué debían hacer y decir. Esto está en Mateo 10, 5 al 11. Y Mateo 11, 1. Lucas 10, del 1 al 16. Posteriormente, sus discípulos continuaron celebrando esta clase de reuniones, en las que además contaba sus experiencias en el ministerio, lo cual los fortaleció para hablar del reino con celo. Hechos 4, del 23 al 31. En la actualidad seguimos esa misma práctica. Bien, pues paso ahora a Escuela del Ministerio Teocrático. La Escuela del Ministerio Teocrático es un curso continuo concebido para la educación de todos los miembros de la congregación. El programa abarca lectura de la palabra de Dios, discursos bíblicos, asignaciones estudiantiles y otro tipo de intervenciones que nos preparan para el ministerio del campo. Los estudiantes reciben consejos destinados a que mejoren progresivamente sus presentaciones. Esta escuela, a la vez que ofrece mucha información de interés y beneficio para la congregación entera, brinda a los participantes, así como al auditorio, la oportunidad de mejorar diversos aspectos de su ministerio personal. En ella también se realizan repasos periódicos que permiten a cada uno evaluar su progreso en este curso de capacitación para el ministerio. La Organización de Jehová edita anualmente el programa de la Escuela del Ministerio Teocrático, el cual indica en qué información se basará las asignaciones y cómo han de presentarse. Esta escuela viene demostrando desde hace muchos años que es muy útil para enseñar a los testigos de Jehová a proclamar con eficacia el reino. Pueden matricularse todos los que se relacionan activamente con la congregación, incluso los que lleven poco tiempo asistiendo a las reuniones, con tal de que acepten las enseñanzas de la Biblia y vivan según los principios cristianos. Al matricularnos en la Escuela del Ministerio Teocrático, mostramos que deseamos progresar en sentido espiritual. La enseñanza que ésta nos imparte nos ayuda a realizar obras excelentes como alabadores públicos de Jehová. Mateo 5:16. Nos capacita para aprovechar mejor el tiempo que podemos dedicar al servicio del campo y para ofrecer buenos comentarios en las reuniones, incitando así a otros hermanos a la acción. En el caso de los varones, esta enseñanza contribuirá enormemente a que satisfagan los requisitos para ser siervos ministeriales o ancianos y a que puedan presentar las asignaciones principales de la reunión de servicio y pronunciar discursos bíblicos. A los estudiantes se les notifican sus intervenciones con bastante antelación, de modo que puedan prepararlas bien. Cuando tengamos participación en la escuela, es importante que lleguemos a la reunión antes de su inicio. Debemos esforzarnos al máximo por estar presentes y cumplir con nuestra asignación. No obstante, si nos es imposible hacerlo porque ha surgido una emergencia, debemos informárselo de inmediato al superintendente de la escuela o a su ayudante para que busquen un sustituto. La Escuela del Ministerio Teocrático, que forma parte de nuestro programa de alimentación espiritual, nos proporciona muchos beneficios.
El profeta Isaías dijo: El Señor soberano Jehová mismo me ha dado la lengua de los enseñados para que sepan responder al cansado con una palabra. Isaías 54. Millones de personas han llegado a tener las lenguas de los enseñados por Jehová y sin duda ello debe en gran medida a la escuela del ministerio teocrático. A lo largo de los años, esta ha ayudado a los matriculados a progresar en sentido espiritual y a expresarse mejor en el presentar las buenas nuevas del reino. Bajo la dirección del Espíritu Santo, dicha preparación ha permitido a los siervos de Dios dar respuesta a todo el que le pide una razón de su esperanza. Bajo la dirección del Espíritu Santo, dicha preparación ha permitido a los siervos de Dios dar respuesta a todo el que le pide una razón de su esperanza. El que se nos enseñe a usar la palabra de Dios de esta manera es indudablemente una bendición. A los estudiantes de la escuela del ministerio teocrático les será muy útil conservar la biblioteca del Salón del Reino. O sea, a los estudiantes de la escuela del ministerio teocrático les será muy útil consultar la biblioteca del Salón del Reino. Esta debe contener las publicaciones de los testigos de Jehová, los índices de las publicaciones Wattower y, si es posible, una concordancia bíblica y otras obras de consultas útiles, como por ejemplo varias traducciones diferentes de la Biblia. Podemos examinar con confianza cualquiera de estas publicaciones en el Salón del Reino antes o después de las reuniones. Bien, pues a continuación paso al estudio del libro de congregación. Tanto los publicadores como otras personas que asisten a las reuniones se benefician mucho del estudio del libro de congregación. Dicha reunión, a diferencia de las demás, se celebra normalmente con un grupo reducido de personas que incluye varias familias. Los grupos de estudio se reúnen en lugares convenientes localizados dentro del territorio de la congregación. Por lo general se trata de casas particulares, pero también puede utilizarse el Salón del Reino. Esta reunión presenta ciertas ventajas en las demás que las demás no pueden ofrecer de forma directa. ¿A qué nos referimos? A que solo permite que se realice un estudio cuidadoso y detallado de los temas bíblicos, o sea, que no solo se permite que se realice un estudio cuidadoso y detallado de los temas bíblicos, sino que también se dedique más atención al crecimiento espiritual de cada asistente en vista del tamaño del grupo. Dicha ayuda personalizada, que abarca consejo bíblico, estímulo y guía para el ministerio y otros asuntos importantes de índole espiritual, es un reflejo de la bondad amorosa de Jehová y del cuidado tierno que dispensa a su pueblo. Isaías 40, 11. El superintendente de estudio del libro de congregación es un buen estudiante de la palabra de Dios, que está capacitado para ayudar a los hermanos a aumentar su conocimiento de la Biblia y aplicarlo de forma práctica. Además de dirigir el estudio, muestra interés personal en el beneficio físico y espiritual de todos los miembros del grupo. Los ayuda en la predicación y les hace visitas de pastoreo. También realiza tales visitas a otros miembros de la congregación cuando es necesario. En caso de que ningún anciano pueda dirigir el estudio del libro, lo hará un siervo ministerial capacitado. En esta reunión se analiza en grupo la Biblia y un libro de texto de los testigos de Jehová, siguiendo básicamente el mismo método que en el estudio de la atalaya. El estudio del libro comienza y concluye con oración.
Tras la lectura de cada párrafo, se hace la pregunta correspondiente, se ofrecen comentarios y se lee los textos bíblicos que el tiempo permita. Para grabar los pensamientos principales en la mente de los hermanos, quien dirige el estudio puede hacer un breve repaso oral al finalizar. Cuando asistimos semana tras semana a esta reunión, adquirimos conocimiento y entendimiento. Aprendemos por qué se hacen ciertas afirmaciones en la publicación y cómo podemos apoyarlas con la Biblia, así como la manera de analizar dicha información con otras personas en nuestro ministerio del campo. 2 Timoteo 2:15. Esta reunión contribuirá mucho a que seamos mejores maestros de la palabra de Dios. En un grupo pequeño como este, hay más oportunidades para comentar. De esa forma, todos, incluidos los nuevos, nos acostumbraremos a hacer declaración pública de nuestra fe ante otras personas. Hebreos 13:15. Es bueno que aprendamos a expresarnos con nuestras propias palabras en vez de leer del libro. Es bueno que aprendamos a expresarnos con nuestras propias palabras en vez de leer del libro. Bien, pues aunque cualquiera de los presentes puede leer los textos bíblicos, la lectura de los párrafos se asigna a una sola persona. El superintendente de estudio del libro de congregación encargará de antemano dicha tarea a un hermano bautizado que sea buen lector. Se puede utilizar a uno distinto todas las semanas. No hay ninguno que reúna si no hay ninguno que reúna los requisitos, pues el propio superintendente o una hermana capaz pueda leer. Tanto el propio superintendente o una hermana que sea capaz puede leer. Contar con un grupo de estudio diseminado por el territorio de la congregación facilita nuestra asistencia y la de los vecinos que muestren interés. Debemos hacer todo lo posible por llevar a otras personas a la reunión para que así vean por sí mismas los análisis espiritualmente edificantes y la cálida compañía que disfrutamos. Debemos hacer todo lo posible por llevar a otras personas a la reunión para que así vean por sí mismas los análisis espiritualmente edificantes y la cálida compañía que disfrutamos. Los lugares donde se celebran los estudios de libros de congregación suelen utilizarse además como puntos de encuentro para el servicio del campo. Los lugares donde se celebran los estudios de libros suelen utilizarse además como puntos de encuentro para el servicio del campo. El grupo puede reunirse allí a horas convenientes antes de salir a predicar. En definitiva, cuando apoyamos todas las actividades del estudio de libros, conseguimos un doble objetivo: instruirnos y predicar. Paso ahora a las reuniones para el servicio del campo. En diferentes momentos de la semana se reúnen brevemente grupos de testigos de Jehová a fin de prepararse para salir al ministerio del campo. Por lo general, en estas reuniones se analiza un texto bíblico, preferentemente el texto del día, si está relacionado con la predicación, y se repasa o bien sugerencias para tratar situaciones comunes en el territorio o bien puntos de nuestro ministerio del reino. A continuación se organiza a los presentes para el servicio del campo y uno de ellos representa al grupo en oración, tras lo cual están listos para salir a predicar.
Dichas reuniones, que duran de 10 a 15 minutos, imparten enseñanzas prácticas y verdadero estímulo a todo el grupo. Los que la dirigen se encargan de que los nuevos y todos aquellos que lo necesiten reciban ayuda en la predicación. Paso ahora a las reuniones en congregaciones nuevas o pequeñas. Al ir creciendo la cantidad de discípulos, aumenta el número de congregaciones. Toda nueva congregación, sea que surja a raíz de la división de otra existente o por la agrupación de los publicadores de una zona aislada, debe estar constituida por publicadores bautizados y otras personas que reconozcan a la clase del esclavo fiel y discreto y deseen trabajar bajo su dirección. Normalmente es el superintendente de circuito quien presenta la solicitud para que se forme una nueva congregación. En el caso de los grupos pequeños o a veces resulta más práctico que se reúnan con la congregación más cercana. En los casos de los grupos pequeños, a veces resulta más práctico que se reúnan con la congregación más cercana. Algunas congregaciones pequeñas están compuestas solamente de hermanas. Cuando esto sucede, la hermana que hace la oración o dirige las reuniones se cubre la cabeza tal como indican las escrituras en 1 Corintios 11 del 3 al 16. En la mayoría de los casos permanece sentada y de cara al grupo. Las hermanas no pronuncian discursos en las reuniones, más bien leen y comentan la información provista por los testigos de Jehová, o para variar, la presentan en forma de conversación o demostración. Cuando se forme una congregación, se enviarán a la sucursal las recomendaciones de los hermanos que reúnan los requisitos para ser ancianos o siervos ministeriales. Cuando se forme una congregación, pues se enviará a la sucursal las recomendaciones de los hermanos que reúnan los requisitos para ser ancianos o siervos ministeriales. Si no hay ningún varón que pueda asumir las responsabilidades de la congregación, como en el caso de un grupo compuesto solamente de hermanas, la sucursal designará a una de ellas para encargarse de las correspondencias con la sucursal y de que se lleven a cabo las reuniones. Cuando haya finalmente hermanos capacitados que gocen de buena reputación, ellos podrán atender también dichas responsabilidades. Pues bien, pasa ahora al siguiente subtema titulado Días especiales de asamblea y asambleas de circuito. El tamaño de las reuniones de los siervos de Jehová oscila entre tan solo 2 o 3 personas y muchos miles, como es el caso de las grandes asambleas. Todos los años se hacen preparativos para que las congregaciones pertenecientes al mismo circuito se congreguen para un día especial de asamblea y una asamblea de circuito de 2 días. Estas ocasiones gozosas brindan a todos los asistentes la oportunidad de ensanchar su compañerismo cristiano. 2 Corintios 6, del 11 al 13. Teniendo en cuenta determinadas necesidades, el esclavo fiel discreto escoge el tema bíblico de la asamblea y prepara las diferentes partes del programa. La información se presenta de diversas formas, de entre ellas discursos, conversaciones, demostraciones, escenificaciones y entrevistas. El programa suele incluir sesiones en las que se exponen situaciones locales o consejos aplicables al circuito.
Dicha instrucción oportuna edifica a todos los asistentes. En los días especiales de asamblea y las asambleas de circuito se bautizan nuevos discípulos en símbolo de su predicación a Jehová. Los informes y experiencias de la predicación de las buenas nuevas que se relatan en esas ocasiones infunden ánimo a todo el auditorio. Bien, pues paso ahora a las asambleas de distrito. Una vez al año, los testigos de Jehová celebran reuniones aún más grandes. Por lo general, se trata de asambleas de distrito de 3 días o las que asisten las congregaciones de varios circuitos. No obstante, a las sucursales más pequeñas quizás les resulte más práctico y conveniente que todas las congregaciones del territorio que atienden se reúnan en un solo lugar. En algunos países, la organización de estas reuniones varían de acuerdo con las circunstancias o las instrucciones del cuerpo gobernante. También se organizan en ciertos casos asambleas nacionales. Periódicamente se celebran además por todo el planeta asambleas internacionales a las que asisten decenas de miles de testigos procedentes de varios países. A lo largo de los años, muchas personas han conocido las buenas nuevas gracias a la publicidad que se ha dado a estas grandes asambleas de los testigos de Jehová. Las asambleas de distrito, nacionales e internacionales, son ocasiones gozosas en las que el pueblo dedicado de Jehová lo adora unido. En estas grandes reuniones se revela más luz acerca de la verdad. Se presentan nuevas publicaciones destinadas al estudio personal y de congregación y al uso en el ministerio del campo, y se bautizan nuevos discípulos. Los testigos de Jehová consideran que las asambleas de distrito son muy útiles para fomentar el crecimiento espiritual y ver los progresos en la predicación de las buenas nuevas que se nos ha encomendado. En el territorio de algunas sucursales pequeñas, las asambleas de distrito es en realidad una asamblea nacional. Las asambleas más grandes son prueba de que el pueblo de Jehová es una verdadera hermandad internacional de cristianos dedicados que llevan la marca identificadora de los discípulos de Jesucristo. Juan 13:35. La asistencia a las reuniones de la congregación local, así como las asambleas del pueblo de Jehová, nos fortalece para hacer la voluntad divina y nos protege de las influencias mundanas que pudieran socavar nuestra fe cristiana. Todos podemos sentirnos agradecidos de que este tiempo del fin Jehová haya provisto para su pueblo dedicado dichos periodos tan reconfortantes en sentido espiritual. Bien, pues último tema, subtema, se trata sobre la Cena del Señor. Bien, pues todas las congregaciones de los testigos de Jehová observan una vez al año la conmemoración de la muerte de Jesucristo o Cena del Señor en el aniversario de dicho suceso. 1 Corintios 11, 20, 23 y 24. Esta es la reunión más importante del año para el pueblo de Jehová, y se nos ha mandado específicamente celebrarla. Lucas 22, 19. La fecha de la conmemoración coincide con la de la Pascua, que en la Biblia se indica con claridad en Éxodo 12, 2 y 6, Mateo 26, 17, 20 y 26. La Pascua
era la conmemoración anual del éxodo de los israelitas de Egipto en el año 1513 antes de la era común. En aquel entonces Jehová escogió el día 14 del primer mes lunar del calendario judío como la fecha en que debían comer el cordero pascual y dejar Egipto donde estaban cautivos. Esto está en Éxodo 12 del 1 al 51. La fecha se determina contando 14 días después, la fecha se determina contando 14 días desde el momento en que la luna nueva, más cercana al equinoccio de primavera, es visible en Jerusalén. La mayoría de los años, la fecha de la conmemoración coincide con la primera luna, la luna llena, tras el equinoccio de primavera. La fecha de la conmemoración coincide con la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. En Mateo 26, del 26 al 28, indica en palabras del propio Jesús cómo ha de observarse la conmemoración. No se trata de un ritual con tintes místicos, sino de una cena simbólica en la que participan los que han sido llamados para ser coherederos con Cristo en su reino celestial. Lucas 22, del 28 al 30. A todos los demás cristianos dedicados y a las personas interesadas se les anima a asistir a la cena del Señor, como observadores. Por su asistencia muestran que agradecen la dávida de Jehová, Dios, para beneficio de toda la humanidad mediante su Hijo Jesucristo. Los testigos de Jehová consideran la conmemoración un acontecimiento muy especial y hacen lo máximo posible por estar presentes en ella todos los años. Cerca de la fecha de la conmemoración suele presentarse un discurso público especial en las congregaciones de los testigos de Jehová, por los que se hace un esfuerzo por invitar a todas las personas interesadas. El discurso contiene un mensaje oportuno para quienes desean agradar a Dios y está concebido para estimular el interés en el estudio de la Biblia. Cerca de la fecha de la conmemoración, suele presentarse un discurso público especial en las congregaciones de los testigos de Jehová, por lo que se hace un esfuerzo por invitar a todas las personas interesadas. Bien, pues continúo. Los testigos de Jehová esperamos con alegría cada una de nuestras reuniones, donde nos consideramos unos a otros para incitarnos al amor y a las obras excelentes. Hebreos 10:24. El esclavo fiel y discreto programa tales reuniones de acuerdo con nuestras necesidades espirituales, por lo que a todos los siervos de Jehová y a las personas interesadas se nos anima a beneficiarnos plenamente de ellas. El pueblo de Dios disfruta de unidad porque valora, como es debido, los medios que Jehová ha dispuesto mediante su organización para que se congreguen. El pueblo de Dios disfruta de unidad porque valora, como es debido, los medios que Jehová ha dispuesto mediante su organización para que se congreguen.